Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión socios a nivel nacional en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, tenemos la apertura para difundir este tipo de programas, de diálogos, de entrevistas. Y en esta ocasión nos acompaña la asambleísta Marjorie Chávez Macías, quien es asambleísta por el Partido Social Cristiano, es integrante del Comité de Ética de la Asamblea Nacional y adicionalmente a eso es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Bienvenida Marjorie, bienvenida a SECREA, qué gusto. Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo a todos, a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, es 8 meses que estás como asambleísta. ¿Tus expectativas frente a esa gran responsabilidad en la Asamblea Nacional se han cumplido o no se han cumplido? ¿Te ha llamado mucho la atención? ¿Cómo has visto ya estando adentro de la Asamblea Nacional? Bueno, han habido diferentes momentos, pero por supuesto yo creo que a nivel personal siento que sí he cumplido con mi trabajo y con mi expectativa. Incluso, por supuesto, uno intenta esforzarse para cumplir siempre un poco más. Pero sin duda alguna, Roberto, han habido momentos difíciles donde cómo buscar motivarte sabiendo que estás en un medio susceptible, en un medio donde hay que entender cómo administran las lealtades de los demás y que muchas veces esa administración de lealtades de los demás pues responde no a la búsqueda del bien común. Entonces, esto a veces te puede golpear, dicen que uno tiene como que ya estar acostumbrado, ¿no? Curtirse un poco, pero hay momentos, créeme, en que a pesar de que uno intenta entender que somos o ideologías diferentes o formas de ver los objetivos de manera diferente, hay cosas que no se logran entender, como por ejemplo, cuando con informe favorable de destitución del Comité de Ética del cual soy miembro, no se destituyó a un asambleísta que se le comprobó haber incurrido en las prohibiciones que tenemos los asambleístas, ¿no? Y cuando ocurren cosas como esta, pues realmente pues uno tiene que elegir o se decepciona o bajas un poco la guardia o más bien utilizas esto como gasolina, por así decirlo, para templar más el temperamento y seguir buscando marcar esos puntos de inflexión que tanto necesita nuestra ciudadanía ahora para retomar un poco la credibilidad, no solo en la Asamblea Nacional, sino pues en general, en los actores políticos y en nuestro entorno. Realmente demanda de mucha responsabilidad, yo entendería que incluso hasta de paciencia, mi querida Marjorie, por entender y comprender la acción, los resultados y el compromiso, no con el partido político, sino con el país, con los electores. Es muy interesante lo que tú nos acabas de decir ahora. Eso también destaca de que son pocos los asambleístas que por su responsabilidad y por su compromiso con el país están viendo un verdadero futuro de la nación. ¿Crees tú cuál será la forma para que los asambleístas entiendan, comprendan, o cuáles serán los requisitos para que los asambleístas cuando ingresan al legislativo vayan con ese compromiso nacional y no partidista? Roberto, yo creo, bueno, hay varios matices, ¿no? Y también, bueno, hay un nivel de conciencia individual de cada uno de los que ostentamos la representación, de realmente entender lo que eso significa, es decir, entender que, en mi caso, decenas de miles de quiteños me eligieron para representarlos y yo busco permanentemente estar a la altura de ello. Pero creo que la responsabilidad también viene desde un poquito antes, Roberto, viene desde los partidos políticos, que son quienes nos dan a elegir, ¿verdad? Y que estas imágenes, caritas o cuadros, como quieras llamarle, que nos ponen a elegir en una papeleta o escuchar una campaña, sean personajes idóneos. Es decir, creo que previo a la responsabilidad de quien ya es electo,
tiene que haber una responsabilidad de los partidos políticos de tener filtros pues, más fuertes para elegir a mejores cuadros, los mejores hombres y mujeres de Ecuador, que hay muchos, hay gente muy valiosa en nuestro país, para la representación. Y es como una calle de doble vía, ¿verdad? Sentimos como que es causa y efecto, mientras se involucran nuevos cuadros, cuadros con criterio, cuadros competentes y cuadros honestos. Al mismo tiempo, pues tenemos que ir mejorando los cuadros que ya están también, y así como retroalimentarnos, ¿no? Hay muchos jóvenes que no quieren involucrarse en política porque ven la parte fea de la política, que sí existe y es duro, hay que hacer un ejercicio permanente para entenderlo, pero también se necesita pues de no ser cómodos y no esperar a que un sistema político sea perfecto para querer involucrarte, porque esa perfección no va a existir. Entonces sí necesitamos que gente se motive, que gente se prepare en política, porque es importante tener conocimientos también de política para meterse en este mundo, y por supuesto hombres y mujeres honestos que quieran ser parte de esta transformación de nuestro sistema político y con partidos políticos responsables, que den importancia, Roberto, a la dinámica del mérito. Siempre lo digo yo, no estas dinámicas de que ponen en la lista a familiares o digamos por alguna otra circunstancia secular también muchas veces. Entonces, cuando nosotros podamos dar espacio a la gente que realmente se esfuerza y que ellos vean que van creciendo por su esfuerzo, pues vamos retroalimentando un mejor sistema, ¿no? Con la dinámica del mérito y con líderes o nuevos líderes formándose que sean competentes, consistentes, pero sobre todo lo más importante es lograr ser sensibles al entorno, y quienes ya estamos, quienes hemos logrado ese primer umbral, ¿no? Porque es como que uno va generando puntos de inflexión. Quienes ya lo hemos logrado, pues también tenemos esta gran responsabilidad de hacer las cosas bien, de motivar a estas personas, a estas nuevas generaciones, y demostrar que sí se puede hacer las cosas de forma correcta, aunque estemos en un ambiente que a veces nos hace pensar que no es así. Yo creo que de todas las bancadas hay gente muy, muy correcta en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, pues también hay unos casos que dejan mucho que desear, pero así es, como dice el argot del fútbol, ¿no? Así está pintada la cancha, uno tiene que entrar a jugar con como está, pero buscando, por supuesto, mejorarlo ya desde adentro. Nos hacemos eco, mi querida Marjorie, de lo que tú acabas de expresar, porque efectivamente, y me permito decirlo inclusive en el programa, eso es lo que hemos visto en tu desarrollo político. Varios intentos, estás ahora en la Asamblea Nacional, y de ahí viene un detalle muy importante que en los próximos meses va a demandar de mucho diálogo y se va a conversar cuando tú estás encabezando y estás presentando el proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación, que va a su primer debate. Fue a su primer debate justamente este 11 de enero. Ahí hay una confusión tal vez, no sé si mediática o comunicacional, cuando se habla de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, Opinión, Expresión y Comunicación. Un nombre gigantesco, ¿no es cierto? Creo que para la sociedad está bautizada hasta cierto punto como Ley de Comunicación. Ahora, ¿cómo se desarrolló este primer debate en el proyecto en el que tú participaste? Efectivamente, es un texto largo, pero es importante ponerlo en la norma porque no es una ley para solo la comunicación, sino es una ley para todos los ciudadanos que proteja la opinión, la libre expresión, que dé garantías sobre a quienes están en los medios de prensa. Y este primer debate, pues, fue tenso como fue todo el primer informe en la comisión, debo decirlo. Es un tema controversial, un tema que siempre ha levantado diferentes pasiones, ¿verdad? Y más cuando nosotros estamos buscando pasar de un modelo de censura y de censura previa, directa o indirecta, a un modelo de responsabilidad ulterior y a un modelo de corregulación donde sí se cumplan los estándares internacionales. Entonces, no son pequeñas reformas a una ley ya existente. Nosotros queremos derogar la ley existente
y crear este nuevo cuerpo normativo que es más inclusivo y que está de acuerdo a los estándares internacionales y a la realidad de los ecuatorianos. Esta ley es el resultado de la unificación de 5 propuestas enviadas por una de ellas por el Ejecutivo el 25 de mayo, fue su primera propuesta, otra enviada por Juan Cárdenas, que es un asambleísta, ex asambleísta de Alianza País, por Dina Farinango de Pachacuti, tiene elementos de Marcela Holguín, de la propuesta de Marcelo Holguín de UNES, y el proyecto que yo junto con el asambleísta Villavicencio realizamos en un inicio también para que se pudiera unificar. Entonces esto se tradujo en 6 meses de trabajo y ya pasó el primer debate, vendrán otros meses más, donde hemos realizado ya, Roberto, 7 mesas técnicas, 39 comparecencias, de diferentes representantes de la academia, medios de comunicación, de la sociedad civil, derechos humanos, relatores en temas de libertad de expresión. Y este proyecto es el fruto del consenso, de un proceso participativo, plural y, por supuesto, donde se incluyó a la ciudadanía. Ahora viene, pues, el regreso a la comisión. En la comisión tenemos que tratar nuevamente todas las observaciones que se hicieron en el Pleno en este primer debate. Tuvimos diferentes puntos de vista. Debo decir también, Roberto, que si alguien ve el debate, pues fácilmente te das cuenta de, y ese es el contraste con el documento, de que muchos asambleístas pues no lo han leído, que no lo leyeron a profundidad, porque como hay quienes se oponen por lo que hay de fondo, no necesariamente por la forma, y lo que hay de fondo es este cambio de modelo, el pasar de una ley que pues permitió que en su momento sean censurados, que los medios sean cerrados, el tener un control del poder, quitarle el poder a los políticos más bien sobre la prensa. Hay gente que lamentablemente, como está en el poder, también ya se olvida de eso y no quiere que esto cambie, porque cuando tú escuchas muchos discursos, Roberto, en realidad escuchas justificaciones en primera persona, es decir, dice, cuando a mí me dijeron esto en tal medio, y tal medio no rectificó, cuando a mí me hicieron esto, cuando a los políticos los medios pues, nos juzgan y demás, es decir, ves que no se ha logrado entender de fondo que lo que estamos haciendo los asambleístas no es una ley para defendernos de los 137 asambleístas y políticos y demás, ¿verdad? Estamos haciendo una ley para los ciudadanos y es justamente por eso es que se oponen, porque la ley actual ha permitido que de casi el 70% de las quejas o denuncias realizadas no sean por parte ni de los medios de comunicación, ni de la ciudadanía, mucho menos, sino por políticos en el ejercicio del poder, en diferentes niveles de poder, desde el Ejecutivo, los GATS y demás, son quienes realmente han utilizado esta ley para demandar a medios de comunicación. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y al parecer algunos no lo entienden, no estamos legislando para favorecernos nosotros. Lo que queremos es que la ciudadanía tenga una herramienta de libre expresión que les permita investigar, que les permita trabajar además protegiendo la actividad periodística y que sea una herramienta para fortalecer el contrapeso que debe ser la investigación y la comunicación. No una herramienta para proteger a los políticos, ¿verdad? Más bien necesitamos que esta rendición de cuentas, que sí hace el trabajo investigativo, se fortalezca, justamente frente a quienes tienen el poder. Entonces, esto en un espacio donde es el ejercicio del poder en lo que prevalece, como la Asamblea Nacional, es difícil tener esta madurez política y esta responsabilidad de varios asambleístas, pero no todos. Yo creo que algunos sí comprenden la importancia de trabajar en el pluralismo y en dar herramientas para que la libre expresión sea la temática y sea algo transversal al desarrollo de nuestro país, porque eso no es solo una ley de comunicación, es una ley de libre expresión, es un derecho fundamental. Y sin este derecho fundamental, sin herramientas para proteger este derecho fundamental, los demás derechos fundamentales también son violentados. Entonces, por eso es tan importante y es el primer proyecto que ve el presidente y es el primer proyecto
en el caso del que envié junto a Fernando Villavicencio, de este periodo legislativo que ha sido tratado en una comisión y que está siendo puesto en debate en el Pleno. Yo realmente pues tengo la esperanza de que en estos meses que nos toca trabajar en la comisión tengamos ya una correcta sociabilización del proyecto, que la comunidad también de prensa y toda la ciudadanía en general lo pueda revisar a profundidad, poder nosotros acoger sus observaciones y llegar a, probablemente esto será en marzo, a un segundo debate, pues ya aglutinando voluntades, las voluntades por supuesto responsables con la libertad. Muchas gracias. Y ahí es importante, además de lo que tú acabas de señalar muy claramente, se destaca en los medios de comunicación, en este gremio, en SECREA, hemos conversado justamente de que es una excelente propuesta por cuanto se divide en dos partes. La una parte es el documento que versa sobre los derechos de la libertad de expresión y un segundo documento que entendemos vendrá después, ¿no es cierto?, el que va a tratar sobre frecuencias y el espectro radioeléctrico. Ahora, en esta primera parte hay un tema importante que debería, pensamos, profundizarse más, que es el tema de la interculturalidad. ¿Qué es interculturalidad? Porque todos hablamos, se habla de lo que es intercultural, pero no existe una definición formal de lo que es intercultural por una parte. Y por otra parte, cuando se habla de los contenidos, me parece que en el artículo 4, de los contenidos de los canales o de los medios de comunicación comunitarios, ¿no es cierto?, en que puedan difundir sus contenidos en sus idiomas, ¿quién va a ser la persona que verifique que esos contenidos sean específicamente lo que está sucediendo? Porque no está eso detallado en la ley, o tal vez vaya a ir en el reglamento, ¿no? Sin duda, este proyecto de ley, este informe es perfectible y de eso se trata, enriquecerlo el debate en el Pleno y con la sociedad civil. Vamos a seguirlo haciendo, pero para contestar tus preguntas, es el Consejo de Comunicación con sus nuevas facultades, quien pues tiene dentro de sus actividades velar porque estos estándares se cumplan y que se cumpla, digamos, toda la normativa. Pero cuando hablamos de pluralidad, nosotros hemos hecho énfasis en estos términos, también entendiendo cómo, por ejemplo, los medios comunitarios, los pequeños medios, realmente forman parte de la base de nuestro tejido social y necesitan tener incentivos y un tratamiento particular, y necesitan tener facilidades más que los otros medios, ¿no? Entonces, cuando quisimos incorporar de manera amplia el término del pluralismo, de la diversidad, del respeto, de cuidar los contenidos, que exista, por ejemplo, la comunicación en diferentes idiomas, es para no dejar a nadie fuera. No podemos dejar a nadie fuera. Si justamente estamos hablando de libertad de expresión, pues aquí hay que ser absolutamente inclusivos. Y si, por supuesto, si no está claro el texto o si no se entiende cuando se habla en la descripción de los antecedentes, de cuáles son los términos que se utilizan, cuando no basta, qué sé yo, el hablar de los estándares internacionales, hay que hacer énfasis en ello y son textos que se deben mejorar para que cuando sea el momento de interpretar el documento, ¿verdad?, la norma, no queden dudas al respecto. Y para eso estamos aquí, Roberto, para trabajar en ello. Lo importante aquí ahora es entender que lo que buscamos es cambiar este modelo inicialmente y sobre un modelo de responsabilidad ulterior, un modelo en donde uno es responsable de lo que dice, pero luego de haberlo dicho, no antes de haberlo dicho, ¿verdad? No un modelo en el que te censuren previo a la opinión. Con un modelo como este, no solo es que es por estar con estándares internacionales, sino que es la forma de garantizar un espacio justo y de libre ejercicio, en este caso de la comunicación, de la prensa y de la expresión, porque es para todos los ciudadanos, no solo para los periodistas. Hablamos de líneas de financiamiento, hablamos de cooperación internacional, de aplicación de los incentivos generales, es decir, garantizamos
la promoción y el ejercicio pleno de las libertades de prensa, de opinión, de expresión, en todas sus dimensiones. Y eso es lo que tratamos y lo mejoraremos, por supuesto, si algo no está claro. Ese es nuestro trabajo y en eso estamos. Todos los derechos de información y comunicación reconocidos en nuestra Constitución y en todos los instrumentos nacionales de derechos humanos estarán garantizados. También habla de formular planes, proyectos y programas para la protección de los periodistas y no solo los periodistas profesionales, sino todos los trabajadores de la comunicación. Tenemos que seguir trabajando, evaluar alertas tempranas de agresiones contra la libertad de expresión que lamentablemente pues se ha generado y muchas y más también desde la pandemia, ¿verdad? Tenemos que regular las franjas horarias para la difusión de contenidos, y por supuesto proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay ciertas propuestas incluso que pretendían, Roberto, quitar la prohibición de pornografía infantil. Es decir, uno no entiende cómo llega el legislativo para ver en este momento de nuestra vida, en donde sabemos con evidencia que es irrefutable, ¿verdad?, cómo puede ser nocivo el no controlar contenidos de ese tipo para nuestros adolescentes y nuestros niños. Sin embargo, incluso habían llegado propuestas que pretendían eliminar esto. Entonces, nosotros seguimos trabajando, Roberto, por supuesto, gracias a ti y a todos ustedes por sus comentarios. Estamos abiertos a seguir mejorando el documento, perfeccionándolo, pero lo que sí quisiera dejar claro es que el trabajo que hemos realizado en la comisión ha sido un trabajo muy responsable, un trabajo con el desprendimiento político de por medio y un trabajo que busca tener una herramienta que permita a nuestro país finalmente expresarse en libertad. Y ten la seguridad, mi querida Marjorie, ten la seguridad que estaremos presentes en la colaboración activa y permanente como lo hemos hecho siempre. De manera final, el tiempo se concluye y el tiempo avanza rápidamente. Una pregunta final, mi querida Marjorie. El artículo 32 del texto plantea los incentivos para los medios de comunicación privados. Hay más que preguntas, una sugerencia, una observación, incluso para que lo conozcas. La primera, tratar o ver la posibilidad de que se eliminen impuestos para la importación de ciertos equipos que los medios de comunicación requieren. Sectores industriales en el país tienen esa ventaja de que se ha eliminado impuestos para la importación de sus equipos en las plantas productoras o más. En el caso de los medios de comunicación, incluso frente a la situación económica, sería importante tomar en cuenta eso. Segundo, tratar de garantizar que los pagos generados por el Consejo Nacional Electoral, luego de las campañas políticas, el Consejo Nacional cancela a los medios de comunicación, se lo haga de manera responsable y formal. Desde el año 2017 hay medios de comunicación que hasta la presente fecha no logran cobrar sus tarifas en campañas publicitarias de candidatos políticos, ¿no es cierto? Y la tercera, tal vez, ver la posibilidad de que se generen, de que las campañas institucionales que sean públicas o del sector público no vayan a través de agencias de publicidad, porque las agencias de publicidad te cobran una comisión y un famoso overcommission, ¿no es cierto? Entonces, al medio de comunicación le queda muy poco. Sería que estos detalles también en algún momento se vayan normando. Más bien como sugerencia a tu excelente gestión, mi querida Marjorie. Muchas gracias, Roberto. Sí, del artículo 30 al 33 se describe la sostenibilidad de los medios de comunicación y justamente, de hecho, uno de los artículos se refiere al el pago de impuestos de todo el material y también todo el material o el equipo que utilicen, ¿verdad? El que digamos, puedan ingresar sin este valor adicional. Y también, por supuesto, se especifica que todos los demás beneficios que tienen las otras actividades productivas del país también sean aplicables a la comunicación. Y por supuesto, tendremos en cuenta al detalle pues todas tus recomendaciones. Muchísimas gracias, mi querida Marjorie. Habrá mucho tiempo para conversar. Como medios de comunicación y como gremios estaremos siempre permanentes en apoyar propuestas válidas en beneficio de la libertad de expresión, que es lo que todos buscamos. Te queremos agradecer muchísimo, Marjorie, por tu conocimiento, tu presencia, comprometerte para unas próximas ocasiones. Y a ustedes, amigos, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. No olvidemos que la libertad de expresión es la base de los derechos humanos. Un lindo día. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.